Buenas tardes para todos. Continuando con lo que es el desarrollo de la materia, ¿sí? Hoy vamos a arrancar con lo que es un capítulo nuevo, es el capítulo número 4, capítulo en el cual se ha dado en llamar el análisis de casos especiales. Recuerden que estamos en lo que es el desarrollo de la unidad número 1, y en este capítulo 4 vamos a evaluar tres temas centrales, tres temas principales, ¿sí? El tema derivado o vinculado a lo que es el tratamiento que la ley del IVA le da a quienes hacen habitualidad en la compra de bienes usados para su posterior venta, ¿sí? Y la compra-venta de bienes usados a consumidores finales para su posterior venta. Vamos a hablar sobre las importaciones y las exportaciones de servicios, ¿sí? Repito, todo en el marco de lo que es el capítulo 4, que hemos dado a llamar casos especiales, y le decimos que son casos especiales porque la ley del IVA le da un tratamiento especial a un caso particular. Como son casos particulares que tienen determinada problemática cada uno de ellos, el legislador a través de la ley del IVA ha intentado solucionar estas problemáticas y darle un tratamiento particular a los efectos de la liquidación del impuesto a valor agregado, ¿sí? Bueno, yo les voy a empezar a compartir lo que es el material. Recuerden que el material va a estar publicado al igual que estas clases grabadas, que estamos dando como una especie de introducción de la materia y de cada uno de los capítulos que vamos evaluando. No necesariamente en todas las clases va a haber material de videos, aunque vamos a hacerle esfuerzo para que en todas ellas lo haya, pero sí en todos los capítulos va a haber material disponible para ustedes, que es el material que van a tener habitualmente de haberse dictado de manera presencial la clase. Van a tener el material para poder ir siguiendo la materia, ¿sí? Y recuerden que vamos publicando ese material o las clases grabadas a medida que va evolucionando el dictado de la materia, ¿sí? Bueno, yo les voy a compartir el material sobre el cual ustedes van a tener a disposición para poder llevar a cabo el estudio de la materia, ¿sí? En lo que tienen acá, bueno, repito, vamos a hacer un análisis pormenorizado de lo que son vamos a arrancar dentro del capítulo 3 con estas tres grandes actividades, con estos tres grandes temas vinculados a lo que es el capítulo 4. Con el primero que vamos a arrancar es con un caso especial, ¿sí? Es el primero que toco, dado que va a ser el primero que van a ver en las clases prácticas. En el práctico número 2 van a ver casos especiales vinculados, casos especiales, y dentro del caso especial van a ver la figura del habitualista, con lo cual vamos a arrancar con este tema para que ustedes lo tengan ya a la hora del práctico número 2. La figura del habitualista está regulada en lo que es el artículo 18 de la ley y el 59 del decreto reglamentario de la ley del IVA. Recuerden, dos marcos normativos que deben conocer perfectamente los efectos de la aplicación de la ley del IVA. Y con relación a la actividad del habitualista, la figura del habitualista es un caso especial y tiene una problemática especial, y por eso lo hemos tocado como tema especial. En particular, quienes hacen habitualidad en la compra de bienes usados a consumidores finales para su posterior venta, se plantean en la práctica con la siguiente problemática. Recuerden ustedes que si yo soy contribuyente y hago una actividad que está grabada en el impuesto de valor agregado, cuando venda cuando venda ese bien o preste ese servicio, eso queda alcanzado por el IVA, a sus diferentes alícuotas, ya sea el 10 medio, el 21 o el 27. El problema que se plantea es que cuando yo le compro a un consumidor final, recuerden que esta figura del artículo 18 de la ley y el 59 del decreto reglamentario prevé la compra de bienes usados a consumidores finales para su posterior reventa o la de sus partes. Yo les decía, cuando lo vendemos no hay problema, tengo que pagar IVA. El problema que se plantea es qué pasa cuando compro el bien. Como yo le compro el bien a un consumidor final, claramente el consumidor final no está obligado ni a emitir una factura por la compra, la venta de este bien, ni está obligado a discriminarme IVA. Con lo cual, el problema que se plantea en la práctica con la figura del habitualista, con todos estos sujetos que tienen como actividad principal ser habitualista en comprarle bienes a un consumidor final y salir a revenderlos, es que no tiene la posibilidad de computarse crédito fiscal, ¿sí? O sea, si no existiera algo particular o algún régimen particular que los contemplara, ellos no tendrían créditos fiscales por su compra y tendrían que grabar el 100% de sus ventas. Frente a eso, que es la situación de muchas actividades, ¿sí? Muchas actividades que tenemos en la vida común, ¿sí? En actividades bastante comunes. Piensen ustedes, hay casos típicos como el mero revendedor de antigüedades o de muebles, o el mero revendedor de automóviles. Fíjense que compra un auto, la famosa concesionaria de autos usados, compra un auto generalmente a un consumidor final, este consumidor final no le da factura, en realidad no está obligado a facturar
a lo sumo habrá un boleto de compra-venta que unirá las partes, pero el habitualista, la concesionaria, no tendría posibilidad de poderse computar un crédito fiscal, y ahora cuando sale a vender, dado que esta es tu actividad principal y es habitualista en la venta de este tipo de autos, los autos usados, al momento de venderlo tiene que pagar IVA, con lo cual se genera IVA por la venta, pero no se podría computar IVA con la compra. Frente a esa problemática aparece el artículo 18 de la ley, aparece esta figura contemplada en la ley de impuesto al valor agregado, la figura del habitualista, en donde se busca tratar de solucionar este problema. ¿Y cómo se soluciona? A través de la creación a través de la posibilidad de que se pueda computar un crédito fiscal presunto. Es decir, cuando yo habitualista le compré este bien usado al consumidor final, el régimen me permite que me pueda tomar un crédito presunto en el momento de la compra, y de esta manera tratar de subsanar el problema que se genera de no poderse computar el crédito en el momento de la compra, ¿sí? Ya vamos a ver, para que el régimen se aplique, fíjense que es como muy beneficioso, pero para que el régimen se aplique es necesario que se cumpla una serie de condiciones, ¿sí? Sin el cumplimiento de esas condiciones es inviable la aplicación, y si el régimen es inviable, la consecuencia es que no me puedo tomar ese crédito presunto en el momento de la compra, ¿sí? El régimen prevé básicamente de que este habitualista, recuerden que estamos parados, contribuyente, habitualista en comprarle bienes a un consumidor final para darse vueltas a ir a revenderlos, este contribuyente, el régimen le permite a este contribuyente que es habitualista en esta actividad poderse computar un crédito presunto. Crédito presunto computado a partir de la compra que se le hace al consumidor final. Sin embargo, ¿qué es lo importante y muy importante de este régimen? Es que este régimen de crédito presunto, es decir, esta posibilidad de tomarme un crédito fiscal presunto al momento de comprar el bien, tiene límites, ¿sí? Es decir, este crédito que me computo al momento de la compra del bien al consumidor final, ya vamos a ver que tiene un límite. Y es un límite que se evalúa al momento de la reventa del bien. Es decir, cuando lo compro, me tomo el crédito, es un crédito sujeto a condición, ¿sí? Una condición, un límite que tiene que ser evaluado al momento que yo salgo a vender, a revender el producto que he comprado originalmente al consumidor final, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque además, ¿sí?, como otro gran requisito adicional, es que el comprobante que el consumidor final me va a tener que hacer, recuerden que dijimos recién de que no era necesario que el consumidor final facturara. Por eso es que se va a obligar al habitualista a hacerle suscribir al consumidor final un comprobante que está regulado, cuáles deben ser sus características y condiciones, para que se amerite el cómputo de este crédito presunto, ¿sí? Con lo cual, en conclusión, el régimen le permite a quien es habitualista en comprarle un bien a un consumidor final para su posterior reventa, que este habitualista se pueda computar un crédito presunto. Pero recuerden, crédito sujeto a una condición, a condiciones, a un límite. El límite que tiene que ser evaluado al momento de que se produce la reventa o la venta de este producto, luego cuando lo vende, ¿sí? En el ejemplo que yo les daba recién, yo soy concesionaria, habitualista en comprarle bienes usados a los consumidores finales, me tomo el crédito presunto, y cuando de acá a 1, 2, 3 meses vendo ese auto, tengo que ver si el crédito que me computé estuvo bien computado, ¿sí? Eso es el régimen especial del habitualista, ¿sí? La posibilidad de computarse un crédito presunto y después evaluar si ese crédito fue correctamente computado. ¿Cuándo lo evaluamos a esa corrección? Si estuvo correctamente computado al momento de la venta, ¿sí? Pero repito, me tomo el crédito al momento de la compra, me lo computo como un crédito fiscal y luego evalúo al momento de la venta si estuvo bien computado. Si estuvo bien computado, queda firme la operación. Si no estuvo bien computado y tengo que devolver, la posibilidad que se deba devolver parte de ese crédito, al momento de la venta, cuando vende el producto, el bien, y genere el crédito fiscal, tendré que ver si tengo que hacer alguna devolución de ese crédito presunto, ¿sí? En el práctico número 2 van a tener un caso, varios casos que vamos a desarrollar, varios casos prácticos, y vamos a explicar con grado de detalle el cómputo de este límite. Sin embargo, tengan en consideración ese punto en particular. A ver, algunas condiciones esenciales para que el régimen sea aplicable. Yo les decía recién que este régimen solo es aplicable a la medida que se cumplen toda una serie de requisitos taxativamente enunciados. Si no se cumplen alguno de estos, el régimen no es aplicable. Y recuerden, por favor, importante para los exámenes, si el régimen no es aplicable, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que al momento de comprar el bien al consumidor final, no me puedo tomar crédito presunto,
¿sí? El perjuicio sería muy importante, dado que tendría débito por la venta, pero no tendría crédito por la compra, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que este régimen especial, ¿sí? Por eso hablamos de casos particulares, sea aplicable? El primero, decimos que es un régimen de excepción, ¿sí? De excepción, y se deben cumplir una serie de condiciones vinculadas al comprador. Fíjense, el régimen va a ser aplicable en la medida que el comprador, o sea, piensen ustedes en la concesionaria, comprador, concesionaria, comprador, primero debe ser responsable inscripto, es decir, el comprador revendedor tiene que ser responsable inscripto. Creo que es una consecuencia lógica de la aplicación del régimen. Si no soy inscrito en el IVA, no se puede aplicar este régimen. Segundo, se debe tratar de la compra de bienes usados, es decir, yo, comprador, ¿sí? Debo comprar un bien. ¿Qué tipo de bien? Un bien usado. No puede ser aplicable para bienes nuevos, ¿sí? Yo me dedico a comprar bienes usados, ¿sí? Tercer requisito, esa actividad de comprar bienes usados debe ser la actividad habitual del comprador revendedor, ¿sí? O sea, debo ser habitualista en la compra de bienes usados, ¿sí? Para su posterior reventa. La compra tiene que ser realizada para su posterior venta, o la de sus partes. Esto también es importante. Yo puedo comprar el bien y salir a revenderlo en el mismo estado que lo compré, acá solo la condición era que fuera un bien usado, o de lo contrario, también se puede dar que yo compre el bien y venda algunas de las partes de ese bien. Vamos a ver cuáles son las condiciones que se deben dar para que cuando yo hago el despiece o vendo partes de ese producto principal que he comprado, se puede aplicar el régimen al momento de la venta de alguna de las partes del bien que he comprado. Quinto requisito, ¿sí? La compra tiene que ser realizada a un consumidor final. ¿Sí? Es decir, no cualquier compra se le aplica este régimen. Tienen que ser compras realizadas a sujetos que me están vendiendo y me venden en el carácter del consumidor final. Yo acá hago una importante aclaración. Vamos a ver que la ley del IVA me define quiénes son consumidores finales, me da una definición de consumidor final, pero ya vamos a ver que este régimen, al concepto de consumidor final, es un concepto bastante amplio. Y ya vamos a ver que no solo la compra a un consumidor final, taxativamente enunciado, le es aplicable el régimen, sino que hay otros casos particulares que también se puede aplicar el régimen sin que sea consumidor final el que me vendió el producto. Este es un tema muy importante, tema de examen, ¿sí? Y finalmente, el vendedor, quien me está vendiendo este producto, que es un producto que es usado, a mí que soy habitualista, tiene que suscribirme un documento, ¿sí? ¿Qué hace las veces de la factura que se me hubiera emitido en una operación normal si todas las partes fueran inscritas? Pero dado que le estoy comprando a un consumidor final, fíjense que es el mismo comprador, ¿sí? El mismo revendedor, el comprador revendedor, quien le hace suscribir al vendedor del bien, a quien está vendiendo el bien usado, le hace suscribir un documento que está regulado en la RG 1415. Recuerden que la RG AFIP 1415 es nuestra norma madre, decimos que es nuestra norma central en materia de facturación, normativa vinculada a cómo se factura y a cómo se registran las operaciones. Bueno, esa resolución, que es bastante amplia, bastante extensa, establece un sinnúmero de situaciones y en algunos de esos puntos, ya vamos a ver en qué caso particular, la RG 1415 me dice cuál es el documento que yo como comprador, revendedor, tengo que hacerle suscribir al vendedor de la cosa mueble, al vendedor del bien, ¿sí? Al vendedor de este bien, para que el régimen sea aplicable. Es como que yo me autogenero el comprobante a través del cual se me genera el crédito fiscal, ¿sí? Damos algunos antecedentes. Yo decíamos recién que el comprador, ¿sí? Quien hace habitualidad en la compra de bienes usados a consumidores finales, el régimen del régimen del habitualista, es aplicable en la medida que le compre un bien usado a alguien que lo usó como bien de uso, ¿sí? Lo afectó a su actividad y obtuvo el carácter de consumidor final. En el dictamen 183 del año 94, recuerden que los dictámenes son meras opiniones que da el fisco ante un caso particular, puede ser a través de una consulta, ¿sí? O a través de un pedido que se haya hecho de consulta al fisco. El fisco da una opinión que es vinculante solamente para la parte que la ha solicitado, con lo cual no es vinculante para todos los contribuyentes, pero sí nos da una idea de qué es lo que opina el fisco ante determinadas consultas que pueden ser similares a las cuales tengamos a la hora de tener que analizar. En el dictamen 183 del año 1994, el dictamen viejo, ¿sí?
se analizó la figura del habitualista y se analizaron dos conceptos centrales, que se debe entender por bien usado a los efectos de la aplicación del régimen y que se debe entender por parte o pieza, ¿sí? Recuerden que dijimos recién que yo debía comprar un bien usado y a su vez podía revender el bien en el mismo estado o podía vender partes o piezas o partes de ese bien que compré, ¿sí? Eh, a la hora de hablar de bienes usados, el régimen me dice, che, bien usado es ni más ni menos que todos aquellos bienes que han sido incorporados al patrimonio de este consumidor final y que él ha usado y gozado de la misma. Usó, lo utilizó, lo incorporó a su patrimonio y luego lo vendió. Y me da una definición bastante clara, recuerden cuando vayamos sistemas 1, sistemas 2, términos contables básicos, me decía que bien usado por el consumidor es ni más ni menos que todo aquel bien que no obstante el desgaste normal y habitual que tuvo por su uso, lo que termina vendiendo el sujeto es esencialmente la misma cosa que incorporó su patrimonio, ¿sí? Che, el consumidor compró un auto, lo usó, me lo vendió a mí y yo lo revendo, ¿sí? Con lo cual esas son las dos condiciones esenciales que se deben cumplir. Esto es importante, dado que ha habido muchos casos que se ha evaluado la aplicación de esta figura del habitualista y se ha llegado a la conclusión de que no era aplicable, ¿sí? Porque no se cumplían con estas condiciones esenciales. Un bien de uso incorporado al patrimonio, que se revende la misma cosa que el consumidor que incorporó su patrimonio la termina vendiendo, y aquella que ha sido, en definitiva, independientemente del uso, del goce, del gasto del bien, el consumidor terminó vendiendo esencialmente la misma cosa que en su momento compró, ¿sí? Repito, son conceptos centrales y muy importantes para evaluar casos conflictivos que seguramente serán objeto de análisis a medida que vayamos desarrollando la clase. Y finalmente, con relación al concepto de parte o pieza, recuerden que yo habitualista puedo comprar un bien y puedo salir a vender el mismo bien en su mismo estado o eventualmente puedo vender partes o piezas, pero no es cualquier parte o pieza. El dictamen 183 nos dice que cuando la norma habla de parte o pieza, hablamos de productos elaborados o terminados, ¿sí? O partes o piezas que posean indivisibilidad funcional, ¿sí? Es decir, productos que independientemente de ser un producto general, digamos que a nivel individual, ¿sí? Poseen indivisibilidad funcional, ¿sí? ¿Qué ejemplo podríamos dar de esto? Y piensen, yo compré piensen en la chacarita compro un automóvil a un consumidor final y luego lo que hace es despiezarlo, desguazarlo para salir a revenderlo. Con lo cual, claramente la chacarita podría comprar un auto y podría salir a revender, y acá viene, si vemos si es aplicable la figura o no, podría salir a vender el sistema de dirección, ¿sí? El sistema de la caja de velocidades, podría vender las puertas del auto, ¿sí? El sistema de inyección, etcétera, etcétera. O sea, lo que me exige el régimen es que sean partes o piezas que posean indivisibilidad funcional, que sean técnicamente indivisibles y tengan una función, ¿sí? Que tengan una función, ¿sí? Cumplir esos dos requisitos, el régimen es aplicable, ¿sí? Fíjense que este dictamen no hablaba ni de chacarita, ni de autos, ni de cosas. El dictamen 183 lo que buscaba analizar era la posibilidad de aplicar este régimen en el caso de una empresa que tenía por actividad principal llevar a cabo la demolición de un edificio, ¿sí? Con lo cual demolía el edificio, ¿sí? Compraba un edificio destruido, lo demolía, se hacía de los diferentes bienes o objetos de la demolición, ladrillos, cascotes, ¿sí? Partes de las diferentes partes del bien, del edificio que había comprado o el inmueble que había comprado, y lo salía a vender. Obviamente, cuando vendía todos esos productos, pagaba IVA. Lo que consultaba el contribuyente era si se podía aplicar este régimen del crédito presunto para lo que era la adquisición de los bienes, ¿sí? Que generaron después la reventa de los mismos, ¿sí? Y acá el dictamen fue claro diciendo que en el caso que se produciera la reventa de la demolición, llámese ladrillos, cascotes, materiales producidos de la demolición, el régimen no era aplicable, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo vendía ladrillos o cascotes que claramente no podían ser considerados partes de un edificio demolido. O sea, yo no estaba vendiendo una parte de un edificio, yo destruí un edificio que salía a vender y salía a vender los ladrillos o materiales de relleno. Con lo cual, el objetivo era que yo puedo vender partes o piezas, pero que sean partes o piezas que hayan sido utilizadas en la etapa anterior. Y esto no podía ser demostrado, ¿sí? Con lo cual, ¿le era aplicable el crédito presunto por la generación de ladrillos o cascotes vinculados? La respuesta fue que no.
Ahora, distinta fue la respuesta con relación a las puertas, ventanas o sanitarios, todos estos bienes que podían ser sacados de la obra demolida y ser vendidos como partes o piezas del inmueble demolido. Claramente los sanitarios, las puertas o las ventanas sí fueron usados por la etapa anterior, por el consumidor, a diferencia de un mero ladrillo o cascote que era el producido de la demolición de una propiedad. ¿Sí? Con lo cual, fíjense cómo técnicamente puede cambiar bastante la definición si le es aplicable o no. Conclusión, no se le permitió el crédito presunto para todo lo que era la generación de ladrillos o cascotes que se iban a revender, y sí se permitió la generación de un eventual crédito presunto por las diferentes partes que tenían indivisibilidad funcional, parte, puertas, ventanas o sanitarios que se iban a revenderse. ¿Sí? Son dos conceptos distintos del mismo dictamen. ¿Sí? Ahora, importante, uno de los conceptos claves, uno de los requisitos claves para que el régimen sea aplicable es que yo sea habitualista en la compra de bienes usados para su venta o alguna de sus partes a un tercero. ¿Sí? Pero acá la actividad principal o el requisito principal es que el comprador-revendedor haga habitualidad en la compra de estos bienes para su posterior reventa. ¿Sí? El concepto de habitualidad no está definido en la ley del impuesto por valor agregado. De hecho, cuando veíamos en Fiscal 1, el concepto de venta y el concepto de habitualista, tampoco se da una definición de habitualidad. ¿Sí? Con lo cual, acá, si bien no hay precisiones en nuestra ley del impuesto por valor agregado respecto de cuándo yo soy habitualista en el desarrollo de una actividad, el doctor Rubén Marcheschi, que es un doctrinario muy importante a nivel nacional, ¿sí? Que ha escrito muchísimo respecto de nuestro impuesto por valor agregado, nos da una serie de requisitos que podremos llamar, ¿sí? O condiciones que se podrían llegar a cumplir para ver si un sujeto hace habitualidad o no en el desarrollo de una actividad. Son meros conceptos enunciativos, no necesariamente tienen que estar todos presentes, ¿sí? Puede estar presente uno, alguno o todos estos elementos, pero a la hora de evaluar si un sujeto es habitualista en el desarrollo de una actividad, uno podría evaluar algunos ratios, algunos índices para poder ver si se materializa esta habitualidad. La finalidad de lucro. Si yo persigo fin de lucro en el desarrollo de una actividad, recuerden que el fin de lucro se evalúa en el momento de vender. Si yo pretendo ganar plata en la venta de tal producto, se puede presuponer, en presupuesto, se puede presuponer que yo hago habitualidad en esa actividad con la cual pretendo generar fin de lucro. ¿Sí? La frecuencia con la cual se realizan las operaciones. Si yo quizás este sea el elemento que más me permite identificar de que una actividad sea habitual. Si yo frecuentemente hago una actividad, bueno, existe fuertes indicios de que yo hago habitualidad en el ejercicio de las actividades, de esa operación, ¿no? O sea, a mayor frecuencia se presupondría de que yo sea habitualista en el desarrollo de la actividad. La importancia que pueda tener una actividad en el conjunto de actividades del sujeto, ¿sí? En general se puede llegar a entender que la actividad más importante es la que hace a mi habitualidad, o en el caso de la sociedad, si está incluido en los objetos sociales. Si mi objeto dice que esa actividad está comprendida dentro de lo que puedo hacer, se presupone que yo puedo llegar a ser habitualidad en el ejercicio de esa actividad, o la vinculación que tiene con la actividad del contribuyente, ¿no? Repito, son indicadores que me permiten evaluar si una actividad es o no realizada de manera habitual, y no necesariamente tienen que estar todas, puede estar una, alguna o todas de estas condiciones, a efectos de evaluar si mi actividad es habitualista, es de un habitualista o no. En lo que sí me quiero detener, y para ir ya terminando este punto en particular de los casos particulares, es a la figura del alcance del consumidor final. ¿Sí? El régimen, recordemos que era el comprador-revendedor compra a un sujeto, ¿sí? Efectúa la compra de un bien usado a un consumidor final para su posterior venta o la de sus partes. Con lo cual, yo debía comprarle a un consumidor final. Ese es el requisito, comprarle a un consumidor final que me vende el producto y yo salgo a revenderlo. La pregunta es, ¿cuál es el concepto de consumidor final? Bueno, nuestro decreto reglamentario, en el artículo 71 y 73, ¿sí? De la ley del IVA, decreto reglamentario de la ley del IVA, me establece una definición de consumidor final, y básicamente es aquel quien ha utilizado una cosa para su uso o consumo personal, particular, ¿sí? No empresario, particular. Con lo cual esa es la definición que se da de consumidor final. En principio, si lo leemos taxativamente al régimen, solamente la compra a un consumidor final es la que me habilitaría a generar este crédito presunto.
Sin embargo, ya vamos a ver que el alcance que se le da al concepto de consumidor final, a los efectos de la aplicación de este caso especial del habitualista, es un concepto bastante más amplio. Y ya vamos a ver que no necesariamente la mera compra a un consumidor final va a estar incluida, sino que hay otros causales, hay otras compras que también van a estar incluidas. Este es un tema muy importante, ¿sí? Fíjense, si yo le compro a un responsable inscripto, pensemos yo soy el comprador revendedor, le salgo a comprar a mi vendedor, ¿sí? Le salgo a comprar, y mi vendedor es responsable inscripto. Si el vendedor es responsable inscripto y por la venta de este producto me facturó IVA y me discriminó IVA, claramente no es necesario aplicar este régimen, puesto que está el IVA facturado y está discriminado. Yo me puedo computar directamente el crédito de la factura o documento equivalente, con lo cual, para ese caso en particular, la figura del habitualista no es aplicable porque no es necesaria. Ahora, se puede dar casos que yo le compre a un responsable inscripto, fíjense, nos quedamos de consumidor final, ¿eh? Yo le compro a un responsable inscripto que claramente no me va a facturar IVA, no me va a facturar, no me va a hacer una factura. A ver, me podrá facturar, pero no me va a facturar IVA. Puede haber casos en los cuales el responsable inscripto, le compro un responsable inscripto, me factura la venta de ese producto, pero me la factura sin IVA. ¿Puede darse ese caso? Sí, puede darse el caso. O sea, puede darse el caso en el cual yo le compre a un responsable inscripto, el responsable inscripto me factura, pero me factura sin IVA, ¿sí? ¿Y cuándo se da este caso? Bueno, acá nos estamos adelantando un poquito a temas que vamos a ver más adelante, pero recuerden que el responsable inscripto, ¿sí? Si vende un producto, solo la venta de un producto que esté vinculado con el desarrollo de su actividad grabada va a estar grabada con el IVA, con lo cual se puede dar casos en los cuales el responsable inscripto que me vendió un producto que no lo tenía afectado a su actividad, con lo cual, si el responsable inscripto no afectó ese bien a su actividad grabada en el IVA, la posterior venta que hace de ese producto no tiene que llevar IVA. O sea, si no se computó IVA al momento de la compra, no necesariamente va a tener que generar, no va a generar IVA al momento de la venta. Con lo cual es el caso en el cual yo le compro un inscripto, el inscripto me lo facturó, pero como ese bien no estaba afectado a su actividad, el responsable inscripto me facturó sin IVA, ¿sí? La pregunta es, ¿puedo aplicarle a mi querido responsable, a mi querido comprador revendedor que le está comprando a este inscripto? ¿Me puedo tomar crédito presunto? Bueno, de acuerdo al dictamen 42 del año 2001, por más que yo le esté comprando a un responsable inscripto, si se da esta situación que el inscripto no me facturó IVA porque no correspondía, el régimen de crédito presunto sí puede ser aplicable. Fíjense que ahí pusimos que el régimen sí puede ser aplicable. ¿Qué quiere decir? Que por más que el responsable inscripto que me vendió, fíjense, no actuó como consumidor final, pero a través de este dictamen, opinión del fisco, se estaría habilitando que sí me pueda tomar el crédito presunto por la compra que le hice a un responsable inscripto. Con lo cual ahí tenemos la primera gran fractura. No le estoy comprando a un consumidor final, le estoy comprando a un responsable inscripto y el régimen también me permite tomarme el crédito presunto, ¿sí? Tema muy importante. ¿Qué pasaba cuando le compraba el responsable no inscripto? Bueno, ya la figura de los responsables inscriptos no existen más, quedó derogada a partir del año 2004, ¿sí? Recuerden que hoy las diferentes calidades que puede asumir un contribuyente aparece el consumidor final, el responsable inscripto, el monotributista que vimos en el capítulo 3, el sujeto exento, el sujeto no alcanzado o no responsable. Con lo cual, pero bueno, ya el inscripto no existe más, con lo cual lo dejemos fuera del análisis. ¿Qué pasa cuando le compro un sujeto de exento? Primero, cuando yo le compro a un sujeto de exento, ¿el sujeto de exento factura con IVA? Claramente no, está exento de IVA, con lo cual no vamos a tener una factura con IVA incluido. Sin embargo, a través de una instrucción, que es la instrucción 347 del año 1982, el régimen también resulta aplicable. Con lo cual vemos, ¿sí?, que le compré a un sujeto de exento, no a un consumidor final, claramente no me facturó con el IVA, pero el régimen me permite que sea utilizado. Es decir, el comprador que está comprando a un responsable exento y su actividad principal es la de revenderlo a través de la figura de la habitualidad, se puede computar el crédito presunto, ¿sí? Al igual que el no responsable, si yo le compro a un sujeto que me dice que es no responsable en el IVA, obviamente me va a facturar sin IVA y el régimen, por la misma instrucción, me permite tomar crédito presunto. Conclusión, por más que la norma habla de que el régimen es aplicable para la compra que le hago a sujetos que tengan la calidad de consumidor final, el concepto o el alcance de consumidor final es muy amplio a los efectos de la aplicación del régimen del habitualista, ¿sí? El habitualista.
¿Qué pasa cuando le compro a un monotributista? Bueno, por el artículo 40 del decreto 1 del 2010, recuerden como vimos en el capítulo 3 y hablamos del monotributista, decíamos que a los efectos del IVA el monotributo no genera débito ni genera crédito, dice expresamente que no se puede computar crédito alguno, ni real ni presunto, ¿sí? Con lo cual, el monotributista hace una factura C, claramente no discrimina IVA, y finalmente el régimen no es aplicable para la compra de un monotributista. ¿Sí? Es decir, no se puede aplicar el régimen de crédito presunto para las compras que le hago a monotributistas. ¿Sí? Es el gran caso de excepción. Bueno, visto esto, como último punto para analizar, ¿sí? Bueno, antes de ver el tema del límite, ustedes tienen ahí un par de antecedentes. Está el famoso dictamen 58 del año 96, y algunas causas como la de la Comarcino Marcela, que son como casos, o de Ordóñez, que son como casos testigos. ¿Sí? Simplemente voy a hacer referencia a esos dos antecedentes para que tengamos un poco claro algunos conceptos, ¿sí? Un poco para poder terminar de definir una idea central y que se queden ustedes con ejemplos de cuándo se aplica o cuándo no. Creo que estos van a ser ejemplos típicos a la hora de los exámenes parciales. Fíjense, en el caso este, era una consulta que hacía una entidad financiera que había efectuado préstamos prendarios a personas, a público en general, por la compra de automóviles. Si venía alguien, compraba un auto, el banco le daba un préstamo y prendaba el auto. Lo que pasaba en la práctica es que las personas no pagaban sus créditos prendarios. ¿Qué hacía el banco? Iba a recuperar la prenda, ¿sí? El bien prendado. Es decir, el banco se había hecho de automóviles como consecuencia del incumplimiento de los créditos prendarios. Lo que consultaba el banco era, che, yo ahora quiero salir a vender estos autos, ¿sí? Que los tenía en garantía de préstamos que se caducaron, que se cayeron. La venta del auto claramente le generaba débito fiscal en el IVA. Lo que consultaba el banco era si podía aplicar la figura del crédito presunto a la hora de adquirir estos automóviles, ¿sí? Estos automóviles, para poder tomarse un crédito presunto a la hora de recuperar el auto y poder cruzarlo con el débito fiscal generado por la venta del auto, ¿sí? De lo contrario, la entidad financiera lo que plantea era, che, yo recupero el auto, cuando lo salgo a vender al auto, pago débito, sin embargo no tengo ningún crédito que computarme, con lo cual la entidad financiera lo que procuraba era plantear si se podía tomar el crédito presunto a la hora de recuperar el auto. La respuesta fue que no. Sí, la respuesta fue que la entidad financiera no podía aplicar la figura del crédito presunto, pero por una sencilla razón, porque el régimen del habitualista exige como requisito, diríamos que es quizás el primordial, el fundamental, es que el comprador revendedor tiene que hacer como actividad principal la venta de bienes usados, la compra de bienes usados a consumidores finales para su posterior venta. Lo que dijo el fisco en este dictamen es que la entidad financiera no tenía por actividad principal, ¿sí?, comprar bienes usados a consumidores finales, sino su actividad principal era de prestar servicios financieros, con lo cual, a no cumplirse con un requisito esencial, ¿cuál era? Que la entidad financiera tuviera por actividad principal comprar bienes para su posterior reventa, el fisco, a través del dictamen 58 del 96, prohibió que la entidad financiera se pudiera computar el crédito presunto, ¿sí? Igual el caso de los cartoneros, ¿sí? O los productos de rezago, en el caso Ordóñez o en el caso de la Comarcino, eran contribuyentes que tenían como actividad principal comprarle a cartoneros, ¿sí?, productos de desecho, ¿sí?, vidrio, cartón, productos de desechos, que luego salían a revender. ¿Sí? Estos contribuyentes decían, che, yo vendo estos productos y pago IVA, déjenme aplicar el régimen para que cuando yo le compro al cartonero estos bienes, los cartones, los productos de rezago, me pueda tomar un crédito presunto. Claramente estos contribuyentes al momento de comprar estos bienes no recibían del cartonero ninguna factura, obviamente, con lo cual le decían, estoy perdiendo crédito en el momento de la compra, déjenme aplicar el régimen de crédito presunto. Y la respuesta fue que tampoco podían aplicar el crédito presunto, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque otro de los requisitos esenciales es que el comprador revendedor, además de hacer habitualidad en la compra, le compre un bien a alguien que actúe en carácter de consumidor final, ¿sí? Claramente, los cartoneros no actuaban en carácter de consumidores finales, o sea, no le vendían a Ordóñez o a Logomarcino, no le vendían en carácter de consumidor final. Quien había usado o gozado estos productos fueron otras personas
que las desecharon, esta gente las toma y luego se las vende al contribuyente. Con lo cual, como no se podía demostrar, no se pudo demostrar de que los cartoneros, ¿sí?, actuaban en carácter de consumidores finales, se le prohibió a Ordóñez y a Lago Marcino poderse computar el crédito presunto en el momento de la compra. Fíjense cómo estamos relacionando en antecedentes los conceptos esenciales para que se aplique el régimen. Habitualidad, compra a un consumidor final, que este consumidor final hubiera usado y gozado. O sea, acá claramente los cartoneros no actuaron en carácter de consumidor final, no usaron y gozaron la cosa que le terminaron vendiendo al revendedor, con lo cual no se cumplió el requisito esencial del régimen. Recuerden la consecuencia: si no puedo aplicar la figura del régimen, el comprador revendedor, el habitualista, no se puede tomar crédito presunto. En el anexo 4, apartado B, punto 2, ¿sí?, de la RG 1415, están cuáles son los requisitos que debe cumplir este documento que el comprador revendedor le tiene que hacer firmar al vendedor consumidor final para autogenerarse este crédito fiscal presunto. ¿Sí? Fíjense que es un caso de excepción. Soy yo mismo el que me genero el propio comprobante que le hago firmar al vendedor para poderme autogenerarme el crédito fiscal presunto. Y para terminar con este tema, un aspecto muy importante, y lo vamos a ver detenidamente en los prácticos, si no es motivo el teórico, pero ver un práctico exclusivamente de esto. Fíjense lo que yo les decía al comienzo de la clase. Cuando compramos el bien, si era aplicable la figura, me podía tomar un crédito fiscal presunto. Pero un crédito presunto sujeto a un límite y sujeto a una condición. La condición se evaluaba ¿cuándo? Al momento de la venta. Bueno, lo que me está diciendo este régimen es, che, yo te permito que te tomes un crédito presunto, sin embargo, al momento de la venta tenés que garantizarme un determinado nivel de utilidad al momento de la venta. De lo contrario, yo me tomaría el crédito presunto, me tomo el crédito fiscal, vendo al mismo valor o a un poquitito más, con lo cual me tomo mucho crédito y genero poco débito. Bueno, lo que busca el régimen es permitirme tomarme el crédito presunto, pero me está obligando a que al momento de vender el producto que me generó el crédito presunto, se me genere un mínimo de rentabilidad. O sea, lo que me está diciendo es, al momento de la venta, garantízame que has vendido a un precio tal que cubras determinado margen. Ese margen es de un 11% sobre la utilidad bruta, ¿sí? O un 10% sobre el precio neto grabado de la venta. ¿Sí? Es decir, el crédito fiscal al momento de la compra tiene que cumplir determinados requisitos, y esos requisitos se evalúan al momento de la venta. Básicamente lo que se exige es que este crédito fiscal, acá está, sería el precio de la compra sobre la alícuota del IVA, es ni más ni menos que este crédito fiscal al momento de la compra, no puede ser mayor al importe que surge de aplicarle al precio neto de la venta de ese producto la tasa del 90% por la misma alícuota del IVA que se haya grabado al momento de la compra. ¿Sí? O sea, lo que me está diciendo es, vendeme ganando determinado nivel de utilidad. ¿Para qué? Para que ese crédito que te computaste sea íntegramente computado, ¿sí? Sea computable, o sea, quede verificado el cómputo, ¿sí? Quede ratificado el cómputo. Si no se verifica esta relación en el momento de la venta, lo que tengo que hacer es devolver el crédito que me haya computado de más, ¿sí? Es decir, me está poniendo un tope y me está exigiendo un mínimo de precio de venta para que el crédito que me tomé quede ratificado. De lo contrario, al momento de la venta tengo que hacer una devolución de lo que me haya computado de más, ¿sí? Lo que me exige el régimen es que al menos, al momento de la venta, se genere una venta, ¿sí?, que me genere al menos una utilidad bruta de un 11,11% adicional. ¿Sí? Si vendo por un 11,11% más que el momento de la compra, lo que me computé como crédito queda computado, sin ningún problema. Ahora, si vendo por menos de este valor, tengo que devolver la diferencia. Esa devolución se hace en el momento de la venta. Repito, vamos a tener casos prácticos, particulares, sobre los cuales vamos a analizar la aplicación de este límite. Reitero, cuando compro, me tomo el crédito, presunto, sujeto a condición. ¿Cuándo evalúo la condición? Cuando lo vendo. Si al momento de la venta se cumple la condición, el crédito que me computé quedó ratificado. Si no se cumple la condición, tendré que devolver todo o parte de la diferencia del crédito que no cumpla con esta condición. ¿Sí? Bueno, de esta manera terminamos con el primero de los, con el primero de los temas vinculados al capítulo 4, ¿sí?, que es la figura del habitual.